Por fin terminó. Nunca pensé que los funerales pudieran ser tan agotadores. Es el funeral de nuestro hijo, por el amor de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Solo estoy diciendo la verdad. No somos los únicos aquí, ¿sabes? Seguramente debo estar incluida en eso. En primer lugar, es en parte culpa de ella que el chico muriera. Catherine, mi suegra, nunca me miró con buenos ojos desde que nos casamos. Pero culparme incluso por la muerte de David. ¿No deberíamos estar lamentando la muerte de David y recordándolo? Las quejas hacia mí nunca cesan. Edward, mi suegro, intenta mediar, pero Catherine permanece inmutable. Si no te hubieras casado con ella, mi hijo no se habría quitado la vida. Ya debería estar sosteniendo a su hijo ahora. Apreté los puños tan fuerte como pude. La frustración y la ira se acumulaban dentro de mí. Catherine me trató con desdén hasta que dejamos la funeraria. Cuando llegué a casa, estaba tan cansada que me quedé dormida, como si olvidara todo. Y luego a la mañana siguiente, ¿puedes traer el periódico rápido? Sí. Date prisa. Deseaba que solo fuera un sueño. Como me dijeron, fui a revisar el buzón. Encontré un sobre metido junto con el periódico. ¿Un sobre? ¿De quién será? Lo saqué y revisé el remitente, pero no había nombre. Solo había una frase. Asegúrate de que mamá no lo note. Con eso, entendí para quién era y de quién venía. Escondí el sobre en mi bolsillo y regresé adentro. ¿Qué estabas haciendo? Eres inútil. Me arrebató el periódico de la mano. Me escabullí de vuelta a la habitación y abrí el sobre. Dentro, escrito con letra familiar, había algo impactante. Cuando terminé de leerlo, sentí que iba a explotar de ira y miedo. Luché por controlar mi cuerpo tembloroso y tomé un respiro profundo. Ya verás. Inmediatamente comencé a tomar acción. Mi nombre es Lavinia y soy solo una ama de casa común. Conocí a mi esposo David en la universidad y rápidamente nos hicimos cercanos. Desde que nos conocimos, David tenía un fuerte deseo de dejar la casa de sus padres lo antes posible. No tienes que apresurarte tanto, ¿sabes? No, no puedo soportar depender de mis padres por más tiempo, pero todavía somos estudiantes. Por eso mismo, tenemos tanto tiempo ahora. Quiero hacer todo lo que pueda. Por otro lado, yo estaba totalmente preparada para depender de mis padres mientras estuviera en la universidad. Estando en el mismo departamento y especialidad, era natural que empezáramos a salir. Cuando estábamos en tercer año, David finalmente puso su plan en acción. Las cosas se van a poner ocupadas a partir de ahora. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. ¿Qué necesitas que haga? Gracias. Primero, vamos a... El plan de David era iniciar una empresa mientras aún estaba en la escuela. Me había dicho sus razones antes, pero otra razón era que estaba destinado a unirse a la empresa de su suegro después de graduarse. Quería tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Un mes después, establecimos exitosamente la empresa. Es solo el comienzo, pero finalmente hemos dado el primer paso. Gracias. ¿De qué hablas? Es muy pronto para agradecer. Lo difícil está por venir. Es cierto, contaré contigo. Déjamelo a mí. David, algunos otros y yo creamos una startup. La empresa tenía como objetivo ejecutar una plataforma de medios que proporcionaba varios tipos de información, desde entretenimiento como juegos y cómics hasta trucos de vida. Cubríamos una amplia gama de medios, pero David estaba particularmente enfocado en un sitio web que proporcionaba información sobre adopción. Por cierto, siempre he querido preguntar, ¿por qué iniciaste el sitio de adopción?
Mi amigo de la preparatoria era adoptado. Mientras más escuchaba sobre ello, más me interesaba. Usualmente, el enfoque está en quienes adoptan, pero los adoptados también tienen sus propios pensamientos, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, es cierto. Así que quería ayudar. David continuó administrando el sitio casi por sí solo. La empresa continuó prosperando gracias a la abundancia de información, precisión y, sobre todo, el humor que David valoraba. Incluso recibió pequeñas menciones en revistas. Pero un día, justo antes de la graduación, no pareces muy alegre hoy. Sí, de hecho, ayer les conté a mis padres sobre la empresa y se enojaron mucho. ¿Por qué? Supongo que querían que consiguiera un trabajo normal. Especialmente mamá estaba muy molesta. Después de eso, David a menudo tenía una expresión sombría en su rostro. A veces no podía dormir hasta la mañana y tenía que conseguir pastillas para dormir del doctor. Al ver a David así, decidí que lo apoyaría por el resto de mi vida. El día antes de la graduación, David de alguna manera logró persuadir a sus padres, y vi una sonrisa genuina en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Finalmente, soy libre. Ahora puedes vivir solo para ti mismo. Sobre eso, ¿te mudarías conmigo? Sí, por supuesto. Comenzamos a vivir juntos, y tanto nuestro trabajo como nuestra vida privada eran satisfactorios. Ese estilo de vida continuó por unos 4 años, y entonces fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. No importa cuántas veces lo digas, siempre me hace feliz. Escuchar eso me hace feliz también, así que... El rostro de David se tornó inusualmente serio mientras sacaba una pequeña caja de su bolsillo y la colocaba en la mesa. ¿Qué es esto? Quiero que te cases conmigo. Cuando David abrió la caja, había un pequeño anillo brillante dentro. Por supuesto, yo había tomado mi decisión mucho antes. El placer es todo mío. Tomó mi mano y deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente. Pero había algo que me llamó la atención. ¿Por qué la caja está un poco torcida? Oh, estaba tratando de decidir cuándo dártela. La he estado llevando en mi bolsillo y terminó así. Debe haber estado muy nervioso. Escuchar eso me hizo amar a David aún más. El único problema era presentarlo a mis padres. ¿Estás bien? Estoy bien. No, en realidad, estoy nervioso. Estoy contigo. Sí. Presentamos a David a mis padres primero y lo aceptaron sin problemas. Y hoy íbamos a conocer a sus padres. Desde que salió de la casa, David había estado un poco inquieto. ¿Qué haces aquí de vuelta? Esta es mi casa, ¿no? Bien, entra rápido. Viendo su interacción, empecé a preocuparme si todo estaría bien. Cuando nos mostraron la sala de estar, Edward y una chica desconocida estaban sentados en el sofá. Bienvenido de vuelta, David. Toma asiento. Catherine sirvió café, pero no había ninguno para mí. Tal vez no era bienvenida. Para ir directo al punto, quiero casarme con Lavinia. Ya veo, estás en esa edad ahora. Matrimonio, no lo permitiré. ¿Por qué no? Casarte con una mujer que no conoces. Cálmate. Pero, David ha tomado su decisión, no nos corresponde interferir. Finalmente, con la persuasión de Edward, nos permitieron casarnos. Entonces, la chica sentada junto a Edward habló. Felicidades por tu matrimonio, hermano. Gracias, Wilhelmina. Lavinia, encantada de conocerte. Encantada de conocerte también. Creíamos que íbamos a llevar una vida feliz juntos. Sin embargo, no duró mucho. Fue en el camino a casa después de las presentaciones. Así que tienes una hermana.
Sí, pero no se parecen mucho. Soy hija única, así que no entiendo realmente. No nos parecemos, ¿eh? ¿No se parecen? Perdón, no es nada. Solo vayamos a casa rápido. Sí. Pensé que David parecía un poco sorprendido en este momento. Más tarde, nuestro certificado de matrimonio fue aceptado y nos convertimos oficialmente en esposos. Estábamos felices, pero nuestra luna de miel terminó después de solo una semana. Catherine, ¿qué haces aquí? Tengo algo importante que discutir. Voy a entrar. Espera un minuto. Catherine irrumpió sin esperar una respuesta. Abrió la puerta de la sala con fuerza. ¿Por qué estás aquí? ¿No es eso un poco grosero? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, después de su visita, la salud de papá empeoró. ¿Papá? Sí. Catherine dijo que Edward había tenido problemas de salud por un tiempo. A juzgar por la expresión de David, él no sabía sobre esto. Entonces Catherine soltó una bomba. Le diagnosticaron cáncer. ¿Qué? Papá quiere recuperarse en casa, pero solo estamos Wilhelmina y yo en la casa, así que. Entonces, ¿quieres que nos mudemos? Sí, exactamente. La espeluznante sonrisa en el rostro de Catherine me dio escalofríos. Era claro que David estaba dividido. Incluso en la universidad, tenía un fuerte deseo de dejar el hogar lo antes posible. Pero con Edward en esta condición, era comprensible que estuviera en conflicto. Mientras David dudaba, ella se volvió hacia mí. ¿Qué piensas? ¿Yo? Nunca esperé que me preguntara. No estaba preparada en absoluto. Bueno, yo. No me digas que vas a abandonarnos. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué? Una persona normal respondería inmediatamente. Mientras Catherine me regañaba, David vino en mi defensa. No culpes a Lavinia, nos mudaremos. Bien, le avisaré a papá, nos vemos. Catherine se fue, luciendo satisfecha. Una vez que se fue, David se sostuvo la cabeza entre las manos. Lo siento, todo esto es mi culpa. No te disculpes, no es tu culpa, David. Justo cuando las cosas estaban mejorando, ¿por qué siempre algo se interpone en mi camino? ¿Qué quieres decir? Cuando las cosas están a punto de ir bien, algo sucede. Estoy aquí contigo, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón. Rápidamente terminamos el contrato del apartamento que habíamos rentado para nuestra vida de recién casados y nos preparamos para mudarnos con su familia. Por la actitud de Catherine hacia mí, era claro que el futuro no sería brillante. Y así comenzó nuestra convivencia. Gracias por venir. Estoy ansiosa por vivir aquí. Primero, necesito que hagas algo, Lavinia. ¿Qué es? Mi espalda me ha estado doliendo últimamente. ¿Podrías limpiar la casa? Ni siquiera habíamos desempacado todavía. Date prisa, no te quedes ahí parada. A partir de entonces, estaba a su disposición. David ayudaba también, pero a Catherine no parecía importarle en absoluto. Después de una semana de vivir juntos, noté algo. Esta familia giraba en torno a Wilhelmina. Aunque David era su pariente de sangre, a menudo se sentía como un extraño. Edward y Wilhelmina parecían algo cansados de las payasadas de Catherine. ¿Has entendido cómo funciona esta casa? Sí, creo que sí. Por eso no quería volver aquí. Entonces, ¿qué piensa Wilhelmina sobre todo esto? No lo sé, hemos vivido como hermanos, pero honestamente no puedo decir qué está pensando. ¿En serio? Wilhelmina siempre era amable y amistosa conmigo. Como dijo David, parecía que Wilhelmina estaba albergando algunos sentimientos oscuros. Mientras tanto, me encargaron cuidar de Eduard.
¿Y qué estaba haciendo Catherine? Absolutamente nada. Edward te está llamando. Ve con él rápido. Sí. Tomé un respiro profundo antes de entrar a la habitación. ¿Qué necesita? Necesito un poco de ayuda con algo. Mientras me acercaba a Edward, extendió la mano y me agarró el trasero. ¿Qué está haciendo? No te alteres tanto. Esto es solo unión familiar. Absolutamente no. Catherine había dicho que Edward estaba debilitado por el tratamiento del cáncer, pero no parecía débil en absoluto. Agarró mi brazo con una fuerza sorprendente y trató de empujarme hacia abajo. Detente. ¿Estás segura? Si David se entera de esto, será un desastre. Con esa única frase, dudé por un momento. Eduarda aprovechó mi vacilación e intentó desvestirme. Al darme cuenta del peligro, lo empujé con todas mis fuerzas. Justo entonces, Catherine entró. ¿Qué estás haciendo? Edward trató de forzarme. Catherine, sabes que yo no haría tal cosa. Por favor, créeme. Le había pedido ayuda a la persona equivocada. ¿Cómo pudiste ir tras tu suegro cuando tienes esposo? ¿Qué clase de mujer eres? No, yo no lo hice. Si no quieres que David se entere, será mejor que hagas lo que te digamos. Era un chantaje. Aunque era culpa de Eduard, no quería que David se enterara de esto. Está bien. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que este era su plan desde el principio. Edward no me tocó directamente después de eso, pero el miedo de que pudiera hacerlo siempre estaba presente. No podía concentrarme en el trabajo y empecé a cometer errores. Pareces cansada últimamente. ¿Estás bien? Sí. Tal vez deberías tomar un descanso. Pero, no te preocupes por el trabajo. No es eso. ¿Son mamá y papá? Yo me encargaré de ellos. Por sugerencia de David, dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Estar en casa todo el tiempo era mental y físicamente agotador, pero no quería desperdiciar la consideración de David. David les dijo a Catherine y Edward que no me sobrecargaran. Las cosas mejoraron un poco, pero el acoso no se detuvo por completo. Si te vas a quedar en casa, deberías ser más útil. ¿Más útil? Solo sigue mis instrucciones. Catherine me entregó un papel. Era una lista de cosas que quería que comprara. ¿Hoy? Por supuesto, date prisa si no quieres que David se entere. No tenía opción. La lista incluía artículos del supermercado local y también un pastel específico que Catherine amaba, que requería un viaje en tren para conseguirlo. Oh, y por supuesto, lo pagarás tú misma. Ya eran más de las 12 p.m. y tenía que apresurarme para estar de vuelta antes de que David regresara a casa. Todo lo que podía pensar era en no causar problemas. No regresé hasta las 7 p.m. Compré todo. ¿Por qué tardaste tanto? Incluso un niño podría hacerlo más rápido. Solo desaparece de mi vista. Fui a mi habitación y me acosté en la cama. Me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida. Mientras miraba al techo, hubo un golpe en la puerta. Me senté y respondí. La puerta se abrió lentamente y Wilhelmina estaba allí. Wilhelmina, ¿qué pasa? Lo siento. ¿Qué? Debería haber sido más cuidadosa. ¿De qué estás hablando? Sobre papá y mamá. Mi corazón casi se detuvo. Oh, no tienes que ocultarlo. ¿Lo sabías? Los escuché hablando. Ya veo. Te protegeré, Lavinia. No puedo dejarte hacer eso, Wilhelmina. Déjamelo a mí, tengo un plan. Pero David, estaba determinada a mantener esto en secreto de David a toda costa. No te preocupes por eso.
Con Wilhelmina consciente de la situación, me sentí menos sola. Me había estado sintiendo aislada, pero ya no. Entonces Wilhelmina dijo algo sorprendente cuando estábamos todos juntos. Voy a trabajar en la empresa de mi hermano. ¿Qué? Vas a una buena universidad, podrías conseguir un mejor trabajo. He tomado mi decisión. Wilhelmina se graduaría el próximo año. Era tan talentosa que podría conseguir fácilmente un trabajo en cualquier lugar, tal como dijo Katherine. ¿Por qué la empresa de David? Al menos ve a la empresa de papá. Mamá, está decidido. Wilhelmina quiere esto. Pero Edward le susurró algo a Katherine. Está bien, tal vez sea una buena idea. Cambió de opinión repentinamente. Me preguntaba qué le habría dicho Edward. Y David, cuida de Wilhelmina. Por supuesto. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿En serio? Después de graduarse de la universidad, Wilhelmina se unió a la empresa de David. Siendo naturalmente inteligente y talentosa, Wilhelmina rápidamente asumió varias responsabilidades. Alrededor de esta época, Edward comenzó a ser inusualmente amable conmigo. Dado lo que había sucedido antes, me llenó de miedo nuevamente. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Lavinia, realmente lo siento por lo que hice. Una disculpa ahora no cambia nada. Lo sé, pero hablaré con mamá y me aseguraré de que no vuelva a suceder. Realmente lo siento. No podía creer lo que estaba sucediendo frente a mí. Edward incluso hizo una profunda disculpa. Lo digo en serio. Por favor, detente. Todavía no confío en ti. Necesitaré algo de tiempo para ver si las cosas realmente cambian. Está bien, entiendo. A pesar de ser tan capaz, Wilhelmina podría haber conseguido fácilmente un mejor trabajo, tal como dijo Katherine. Pero esta paz era solo la calma antes de la tormenta. Aunque el acoso se detuvo, el comportamiento de David comenzó a cambiar. Estás trabajando demasiado últimamente. Es un momento crucial ahora mismo. Tal vez, pero esto es demasiado. Tengo que hacer todo lo que pueda ahora. Aún así, David no se detendría. Wilhelmina y yo hablamos sobre esta extraña situación. ¿Qué está tratando de lograr David? Sé que está enfocado en el trabajo, pero... Lo siento, tampoco lo sé, pero esto no puede continuar. Sí, necesitamos hacer algo al respecto. Continuamos diciéndole a David que descansara más, pero se sumergió en su trabajo como si tratara de escapar de algo. También comenzó a aumentar su consumo de pastillas para dormir. Sabía que algo tenía que hacerse, y entonces recibí tristes noticias de papá. Mamá había tenido un accidente automovilístico y falleció. Por favor, ven a casa inmediatamente. Entiendo. Estaba preocupada por David, pero no podía traerlo en su estado actual. Con todo lo que ha pasado, por favor, cuida de David. Sí, lo cuidaré. Así que regresé a la casa de mi familia. Al ver el cuerpo frío de mamá, todo lo que podía sentir era una sensación de incredulidad. ¿Había hecho algo mal mamá? Gracias por volver. Por supuesto. Por cierto, ¿dónde está David? David está. Le expliqué la situación de David a papá. Ya veo, no puedo creer que David. Estoy preocupada por él, pero necesitamos despedir apropiadamente a mamá primero. Tienes razón. Rápidamente preparamos el funeral de mamá. En momentos como estos, la gente suele llorar, pero no pude derramar una lágrima. Cuando comenzó el funeral, me sentía más vacía que triste. No podía aceptar la realidad de que mamá se había ido. Antes de darme cuenta, el funeral había terminado. ¿Estás bien? Sí, pero todavía no puedo creer que mamá se haya ido.
Yo tampoco. La casa se siente vacía sin su energía constante. Eso es porque siempre te metías en problemas y ella te regañaba. ¿Lo hacía? Sí, lo hacías. Esa noche, papá y yo recordamos a mamá hasta tarde. Debimos habernos quedado dormidos en el sofá porque la luz de la mañana ya estaba entrando. ¿Dormiste bien? Sí. Lavinia, deberías volver ahora. ¿Qué? David te está esperando. Deberías ir con él. Pero, está bien, mamá querría que lo hicieras. Está bien, iré. Mientras me levantaba para prepararme. Mi smartphone sonó. ¿Quién llama tan temprano? Era Wilhelmina. Hola, Wilhelmina, ¿pasa algo malo? Es mi hermano. ¿Qué le pasó a David? No se despertó, así que fui a su habitación. Salí de la casa inmediatamente y me dirigí al hospital. Lavinia. Wilhelmina corrió hacia mí tan pronto como me vio. Wilhelmina. Estaba llorando fuertemente. ¿Dónde está David? Señaló donde estaban mis suegros. Ayudé a Wilhelmina a sentarse en un sofá cercano y me acerqué lentamente a ellos. Abrí la puerta lentamente y vi a alguien acostado. Había dos oficiales de policía en la habitación. ¿Es usted su esposa? Sí. ¿Qué le pasó a David? Hay una posibilidad de suicidio. ¿Suicidio? Eso no puede ser. Caminé con piernas temblorosas. Allí yacía David como si solo estuviera durmiendo. La realidad me golpeó de repente y me derrumbé como una marioneta con sus hilos cortados. Wilhelmina se acercó, me levantó y me llevó fuera de la habitación. ¿Por qué, David? No lo sé, tampoco puedo entenderlo. Según Wilhelmina, cuando David no se levantó a su hora habitual, ella fue a revisarlo y lo encontró acostado en la cama, ya fallecido. Llamaron a una ambulancia, pero era demasiado tarde. La policía fue llamada y sospecharon suicidio. Encontraron muchos envases vacíos de pastillas para dormir en el bote de basura. La familia fue interrogada por la policía, pero no habían visto a David desde que entró a su habitación. Esto no puede ser, seguro, estaba luchando, pero no nos dejaría así. Lo sé, ¿verdad? Pienso lo mismo. La autopsia confirmó que David había tomado una gran cantidad de pastillas para dormir, lo que llevó a su muerte. Las pastillas estaban correctamente recetadas, y David había estado viendo a un doctor. Todavía lamentando la muerte de mamá, ahora tenía que asistir al funeral de David. Al igual que con mamá, no pude llorar. Esta vez, sin embargo, la razón era diferente. Desesperadamente quería saber por qué había sucedido esto. Después del funeral, mientras descansaba en el salón, finalmente terminó. Los funerales son tan agotadores. Es el funeral de nuestro hijo. ¿Cómo puedes decir eso? Solo estoy diciendo un hecho. No somos los únicos aquí. Probablemente se refería a mí también. De todos modos, es en parte culpa de esta mujer que él muriera. ¿Cómo podría ser mi culpa? Pensé que se había calmado últimamente, pero su actitud real fundamental no había cambiado. ¿No debería estar lamentando la muerte de David y reflexionando sobre su vida? Sin embargo, ella seguía criticándome. Edward trató de calmarla, pero no funcionó. Si no se hubiera casado contigo, no habría hecho esto. Podríamos haber tenido nietos ahora. Wilhelmina, que regresaba del baño, se unió a la pelea. Eso es imposible. Wilhelmina, ¿tú también tienes quejas sobre mí? ¿Quejas? Por supuesto que las tengo. ¿Sabes cuán mal trataste a mi hermano? ¿Qué estás diciendo, Wilhelmina? No es culpa de Lavinia. Mi hermano murió por culpa de ustedes dos. Wilhelmina salió furiosa. ¿Qué estás haciendo?
Ve tras ella, eres inútil incluso ahora. Apreté los puños tan fuerte como pude. La frustración y la ira se acumulaban dentro de mí. Catherine continuó mirándome con desdén hasta que dejamos la funeraria. Ignorándola, perseguí a Wilhelmina y la encontré sentada en una banca en un parque cercano. Aquí estás, Wilhelmina. Vamos a casa y descubramos juntas qué le pasó a David. Está bien. Cuando llegamos a casa, estaba tan exhausta que me quedé dormida inmediatamente, como si olvidara todo. Y luego a la mañana siguiente, ¿puedes traer el periódico rápido? Aunque el funeral acababa de terminar, no había señal de duelo. Se sentía como una mañana normal. Ss, date prisa. Podría haberme negado, pero mi cuerpo se movió por costumbre. Deseaba que solo fuera un sueño. Como me indicaron, fui a revisar el buzón. Encontré un sobre metido junto con el periódico. ¿Un sobre? ¿De quién será? Lo saqué y revisé el remitente, pero no había nombre. Solo había una frase. Asegúrate de que mamá no lo note. Con eso, entendí para quién era y de quién venía. Escondí el sobre en mi bolsillo y regresé adentro. ¿Qué estabas haciendo? Eres inútil. Me arrebató el periódico de la mano. Me escabullí de vuelta a la habitación y abrí el sobre. Dentro, escrito con letra familiar, había algo impactante. Cuando terminé de leerlo, sentí que iba a explotar de ira y miedo. Luché por controlar mi cuerpo tembloroso y tomé un respiro profundo. Ya verás. Inmediatamente comencé a tomar acción. Fui directamente a la habitación de Wilhelmina. Lavinia, por favor entra. Tenía círculos oscuros bajo los ojos y párpados hinchados, probablemente de llorar toda la noche. Perdón por molestarte, pero necesito que veas algo. Le mostré la carta de David. Esto es, tal vez anticipó este resultado. ¿Entonces planeó morir desde el principio? La carta comenzaba: para cuando leas esto, Lavinia, puede que ya no esté vivo. Quería quedarme contigo para siempre, pero ya no podía soportarlo más. La carta contenía revelaciones aún más impactantes. Aparentemente, la empresa de Edward estaba teniendo dificultades financieras. Él había sugerido entregar la empresa a Wilhelmina. Parecía que pretendían usar a Wilhelmina para asegurar financiamiento. Si esto es cierto, ¿empeoré las cosas? No, no lo hiciste. Al principio estaban reacios, por eso cambiaron de opinión repentinamente. ¿Qué? Edward probablemente pensó que si Wilhelmina se unía a la empresa de David, resolvería sus problemas ya que ella era familia. Eso es horrible. Edward debe haberle susurrado este plan a Catherine cuando ella reaccionó en ese momento. Quería causarles problemas. Sospechaba que la empresa de papá estaba en dificultades. No es tu culpa, Wilhelmina. Estabas tratando de ayudarme. Pero aún así, la carta terminaba con: nunca te lo dije, pero soy adoptado. Mi posición empeoró después de que nació Wilhelmina. Lo siento por mantenerlo en secreto. Por favor, dile a Wilhelmina que siempre fue mi orgullo y alegría. Aunque a veces resentí su nacimiento, era la hermana que amaba profundamente. ¿Cuánto sabía sobre la adopción? No sabía nada. Mis padres nunca me lo dijeron. Empecé a recordar nuestros días universitarios. El amigo que fue adoptado era el mismo David. Con razón sabía tanto sobre adopción. Probablemente quería evitar que otros experimentaran lo que él vivió. Pero ahora, el problema era qué hacer después. Me sentía tan mal por David. Necesitaba vengarme de sus padres de alguna manera. Entonces Wilhelmina recordó algo. ¿Cómo pude olvidar esto? Soy tan estúpida. ¿En qué pensaste?
Cuando dije que te protegería, Lavinia, instalé cámaras de vigilancia en la casa. ¿Cámaras de vigilancia? Sí, son muy pequeñas, así que nadie las notó. ¿Podemos ver las grabaciones ahora? Sí, podemos. Las grabaciones mostraban a los dos abusando verbalmente de David en la sala de estar, llamándolo inútil, diciendo que nunca deberían haberlo adoptado. Continuó por horas. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Mientras revisábamos más grabaciones, encontramos evidencia condenatoria. Sentí una ira que nunca había experimentado antes. Wilhelmina parecía sentir lo mismo. Nos preparamos y confrontamos a los suegros. ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué? Estoy ocupada. No tomará mucho tiempo. ¿Ustedes dos mataron a mi hermano? ¿De qué estás hablando? Ya basta. Dejen de bromear. No pueden escapar de esto. No tienen ninguna prueba. La policía dijo que fue suicidio. Así es, aunque Wilhelmina sea nuestra hija, esto es inaceptable. ¿Cómo pueden decir eso? Miren esto. Wilhelmina había preparado una laptop. Mostraba grabaciones del día que David murió. No lo notaron, ¿verdad? Mi hermano y yo colocamos cámaras por toda la casa. ¿Qué? Revisé las grabaciones de las cámaras como se mencionaba en la carta. Claramente mostraban a ellos forzando a David a tomar pastillas. Otras grabaciones mostraban que ponían lo que parecían ser pastillas para dormir en sus bebidas, dejándolo aturdido y vulnerable. ¿Cómo? Instalamos cámaras. Papá. Edward trató de levantarse, pero lo detuvo. Lo siento, pero es demasiado tarde para huir. ¿Qué? Oímos sirenas de policía acercándose. Ríndanse. Los suegros fueron llevados por la policía. Por supuesto, esto no es el fin de todo. Pero me sentí un poco más ligera por dentro. Fueron acusados de asesinato usando las grabaciones de las cámaras como evidencia. Me estremecí a pensar qué hubiera pasado si Wilhelmina no hubiera instalado las cámaras. ¿Estás bien, Wilhelmina? Estoy bien. Pero tus padres no son padres, son solo criminales. Como resultado, la empresa de Edward quebró. Ya estaba en un estado donde podría haber colapsado en cualquier momento, así que era solo cuestión de tiempo. Ambos fueron encontrados culpables y ahora están tras las rejas. Decidí visitarlos para ver sus rostros. También descubrí que el cáncer de Edward era una mentira. Lo inventó como excusa para que viviéramos con ellos. Apropiadamente, él estaba demasiado enfermo para reunirse, pero pude ver a Catherine. Te ves bien. ¿Qué quieres? Solo verificando. ¿Cómo es la prisión? ¿Qué? Espero que mueras fácilmente aquí. Eres una mujer tan detestable. Tomaré eso como un cumplido. Sigue sobreviviendo lo mejor que puedas. Adiós. Regresé a la casa de los suegros una última vez. Wilhelmina y yo nos preparamos para mudarnos. Todavía no puedo creer que David fuera adoptado. Sigue siendo mi amado hermano. Sí, no cambia nada. Nos mudamos a un nuevo lugar y vivimos juntas. Me hice cargo como presidenta de la empresa de David. Wilhelmina y yo llevaríamos el legado de David juntas, hasta que pudiéramos sonreír y reunirnos con él un día.